El libro se llama Comunicaciones, Introducción a las redes digitales de transmisión de datos, que lo pueden sacar de la biblioteca de la UNOVA y para lo que vamos a ver nosotros, el capítulo 1 va a tener todos los contenidos y después hay algunas secciones de otros capítulos que, bueno, ya se lo vamos a ir marcando, pero el 6 y el 7 principalmente no completo, porque no vamos a abarcar todo, pero el libro es ese. Ahora lo paso por escrito en el chat. Bien, voy a compartir pantalla, Nacho, un segundito, mientras vos pasás ese nombre. Y de paso, sumando a lo que dice Nacho, los libros están en la biblioteca tanto de Junín como Pergamino. Les aclaro Junín y Pergamino porque por ahí, si un libro van a Pergamino y dicen, no lo tengo, pregunten si no se lo pueden traer de Junín, si es que hay stock allá. Y aparte, no sé si por ahí no se los han comentado, o capaz que sí, pero tienen, si ustedes entran a login, van a ver todos los servicios que su cuenta tiene asociada y está la biblioteca digital. Es este icono que se llama Vidi y si ustedes le hacen un clic, los vamos a mandar a lo que sería la biblioteca digital de la UNOVA y hay muchos libros de comunicación y de redes. Así que también los pueden pedir por acá si es que no están físicos. Y por último, bueno, esto lo pueden buscar por internet al PDF, a ver si en algún lado normalmente se encuentra. Bien. Pero nosotros, para ahorrarles el trabajo de ir directamente a la fuente, que es, digamos, cualquier libro de redes le va a servir. Nosotros por capítulo o por práctica les vamos a decir cuáles son los capítulos que estarían bueno que lean para que te ahorren trabajo, porque por ahí nos gusta más cómo está explicado en un libro y uno no tiene por ahí tiempo de leer toda la bibliografía, entonces para acotarlo, nosotros le dijimos, bueno, de este capítulo que les pasó Nacho recién ahí por el chat, lean solamente capítulo 2 y capítulo 3 y con eso ya está, tienen la bibliografía completa como para entender los conceptos que queremos dentro de esta unidad de comunicación. Bien, no sé si la usan esa biblioteca digital, capaz que ya la conocen y no le estoy diciendo nada novedoso, pero me gustaría saber si alguno la ha utilizado o no, es la primera vez que la ven. Yo no sabía Yo que la primera vez. Es la primera vez que escucho. Ok, me No imagino. sabía. Estaba bien. Bien. Sí, bueno, aprovechen los recursos que están ahí para darles una mano. Bien. Van a ver que, como les dijimos, no vamos a ver todo un cuatrimestre de comunicación de datos en una sola clase. Vamos a ver lo siguiente. Bueno, ustedes van a leer estos dos capítulos. Después, la clase que viene, si quieren, podemos discutir algún tema o con Adri, con el que quieran, no hay ningún problema. Pero lo que nos interesa es, en esta unidad, es ver bien a bajo nivel cómo es que una señal se transmite a través del medio. En particular, nosotros vamos a ver lo que es el cable consola en este ejercicio y qué cosas a tener en cuenta, porque nosotros por ahí intuimos que un cable va a transmitir una señal eléctrica, pero qué cosas hay que tener en cuenta para decir, bueno, estas dos placas que están escuchando en ese medio esa señal eléctrica, cómo es que se ponen de acuerdo para decir, bueno, lo que me está llegando es una señal que representa un dato que tengo que procesar y no es ruido o interferencia o algo que es basura. Bien. Para eso, ustedes en esos capítulos van a leer un poquito y hay 5, digamos, definiciones que las vamos a ver muy seguido. Una es bit por segundo, la otra es bit de datos, paridad, bit de parada y control de flujo. Muchas de estas definiciones van a ver que
se van a repetir, no solamente ahora acá a bajo nivel, cuando veamos una señal eléctrica, sino cuando a lo largo de la cursada van a ver que en redes hay capas de protocolos que uno ofrecen características y opciones a capas superiores, ¿sí? Que cada capa por ahí tiene su propio control, su propia característica que se puede repetir más abajo o más arriba también, como por ejemplo el control de flujo. Después también vamos a ver que ese control de flujo acá está en particular en comunicación de datos en un medio particular y en las capas superiores también es un control de flujo, pero más, digamos, más abstracto. Pero bueno, ya cuando veamos las otras capas por ahí, ¿por qué les digo esto? Porque por ahí ustedes dicen, profe, cuando estemos viendo la unidad de capa de transporte, me van a decir, ¿qué relación hay entre el control de flujo de capa de transporte y el control de flujo de la comunicación de datos a bajo nivel en el cable? Bien, eso está bueno que después se hagan ese tipo de preguntas cuando vean que estas palabritas o estas definiciones se van repitiendo en distintas capas. Bueno, hay diferencias enormes, pero bueno, el nombre, control de flujo, se repite. Bien. Acá lo que les dice el ejercicio 1 es empezar a usar el Packet Tracer. ¿Conocen el Packet Tracer? ¿Lo han usado o en alguna otra materia? ¿Te lo mostró Renzo? ¿Vos me decís sí porque lo usaste en otra materia? O... Perfecto. ¿En qué materia, Renzo? Ok. Bien. Buenísimo. Entonces hay chicos que no lo han usado nunca y chicos que sí. Bueno, para el que no lo conoce, el Packet Tracer es una herramienta, un emulador de redes que desarrolló Cisco, una empresa eh, que lo que hace son muchos productos de redes, no solamente equipos de redes, sino que hoy en día tiene una academia educativa que se llama Netacad, que lo que ofrece son muchos cursos de aprendizaje. Esto van a ver que está muy de moda en muchas empresas de informática, no solamente, no solamente de redes, sino de informática en general, en la que por ahí un agreement bastante grande para aceptar una cookie. Pero bueno, van a ver que así como Cisco, que se especializa en productos de red, switches, routers, modem, access point y demás, firewall, eh, se dedica principalmente vendiendo esos productos, pero hoy está de moda que empresas de informática tengan su propia academia en la que te enseñan a usar esos productos. Y por ahí te enseña, mira, vos querés aprender redes, bien, perfecto. Bajate este emulador, fíjate que podés jugar con determinados recursos, poniendo switch virtuales y distintas cosas que lo hacen bastante lúdico al aprendizaje, porque yo puedo jugar no sé, armando una arquitectura, configurándola de determinada manera, a ver si funciona como yo quiero o no. Pero por ahí lo que intentan hacer ellos es, bueno, te vas acostumbrando a usar los productos de ellos. ¿Mm? Lo voy a abrir. Yo ya lo tengo instalado. Esta es una cosa que no me gusta de Windows. Ah, yo soy un genio. Bien. Entonces, lo que hacen estas empresas está bien, te vendo el producto, te ofrezco cursos, estos cursos están buenísimos porque uno puede, digamos, aprobarlos y te da una insignia que uno puede mostrar en LinkedIn y cosas así, pero lo que intentan realmente ellos también es, uno es como, bueno, yo sé configurar un router Cisco, voy a preferir esa marca a otras cuando tenga que salir a trabajar porque es lo que yo sé usar. Entonces, por ejemplo, yo podría ir poniendo distintos dispositivos, router, switch y demás. Y esto es básicamente el Packet Tracer. Nosotros acá tenemos un área de trabajo en la cual vamos a poner todos nuestros dispositivos. Acá abajo a la izquierda vamos a poner los dispositivos. En la primera filita vamos a ver las familias de dispositivos. Por ejemplo, si yo me paro acá, dice Network Device.
Si le hago un clic, abajo me va a poner router, switch, hub, etc. Si pongo dispositivos finales, que es esta segunda opción, acá abajo van a ver que me va a cambiar todos los dispositivos y acá puedo poner dispositivos de IoT, LEDs, puedo hacer un montón de cosas. Acá en este rayito naranja tengo lo que serían los cables. Y después, bueno, tengo misceláneos que son productos que ya están preconfigurados o que tienen alguna característica. Si yo selecciono, por ejemplo, la primera opción que dice Network Device y selecciono lo que sería un router, acá me va a aparecer la familia de todos los dispositivos router que puedo poner. Acá se está viendo muy chiquitito por ahí, pero abajo están los modelos de los routers. Si hago un clic en el switch, me van a cambiar a todos los switch y hubs y demás. Yo puedo arrastrar e ir poniendo uno. Y lo que tiene muy potente este es que si yo selecciono el dispositivo, acá me va a abrir una ventanita en la que yo puedo jugar un poquito y puedo ir viendo realmente cuál es el dispositivo y qué características tiene. Como por ejemplo, acá puedo ver que tiene 4 plaquitas. ¿Mm? Acá tiene bahías que están vacías en las cuales yo puedo poner de acá al costado otro tipo de placas. Y bueno, puedo ir viendo, haciendo zoom y demás. Eh, lo mismo con la computadora. ¿Mm? Acá me intenta simular un gabinete, distinto tipo de plaquitas que están acá abajo, y tengo una breve descripción. Y por ejemplo, intenta ser lo más real posible. ¿En qué sentido? Yo para poder poner una placa, no sé, si yo quiero sacar esta y poner otra, me va a decir, primero apaga la computadora, apago la computadora, cambio la plaquita y le pongo otra de una Ethernet a una Wi-Fi, prendo la computadora y ahí yo ya puedo jugar con la configuración de esa placa. Bien, con los switch va a ser más o menos lo mismo. Yo tengo acá cómo es que son físicamente. ¿Mm? ¿Esto por qué se lo muestro? Porque ustedes después instalen el Packet Tracer, vayan tirando dispositivos acá, modelos, y vayan viendo cómo son. Presten atención, por ejemplo, en por qué el switch tiene tantos puertos. ¿Mm? ¿Por qué no tiene ninguna bahía? ¿Mm? ¿Por qué tiene 2 puertos separados? Empiecen a curiosear un poco con los dispositivos, después traigan dudas que las vamos a ir resolviendo. ¿Por qué el router tiene bahías que le puedo poner distintos tipos de enlace? Como vimos, el switch eran todos puertos de red, se conocen como puertos de red, son todos puertos Ethernet. Y acá, bueno, tengo fibra óptica, Ethernet, serial, de todo. Bien. Y después vamos a ir viendo otras cositas. Ahora no los quiero ahondar demasiado en esto. Hay mucho para hablar de Packet 13, pero lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la cursada. Sí, lo que tiene el Packet Tracer es que dos cosas, dos modos de configuración. Cuando nosotros ponemos un dispositivo acá, vamos a ver que si le queremos decir, bueno, este dispositivo que haga tal cosa, por ejemplo, no sé, que tenga tal dirección IP, que tenga tal característica a la hora de enrutar y demás. Bueno, lo puedo hacer la configuración de dos maneras. Una es la fácil, vengo acá a config y voy seteando todo lo que yo quiero, ruteo estático, RIP, si quiero que tenga VLANs y demás. Puedo ver las interfaces físicas que tiene de los módulos. Y la otra es a través de la línea de comandos. La línea de comandos está acá, Command Line Interface. Y acá, lo mismo que voy a hacer acá en la interfaz gráfica, directamente, lo puedo hacer con los comandos de acá. Al principio nosotros le vamos a decir que digamos, lo pueden ir haciendo a través de la interfaz gráfica si es que les resulta un poquito más fácil. Pero sí, jueguen con la línea de comando cuando puedan, así no hace falta que se los memoricen, pero probablemente después tomemos preguntas de los comandos y si nosotros le mostramos un comando y le preguntamos qué hace y ustedes están muy acostumbrados a hacer selecciones de la interfaz gráfica, por ahí les va a costar un poquito más. Y bueno, aunque ustedes empiecen jugando con la interfaz gráfica, fíjense que acá abajo le va a decir comandos equivalentes en el sistema operativo. Entonces, fíjense lo que pasa si yo selecciono otra interfaz.
Fíjense cómo van apareciendo abajo distintos comandos. Esto después préstenle atención ustedes un ratito cuando lo instalen, pero básicamente lo que tienen que prestar atención es lo siguiente. Hay un prompt, cada terminal tiene su prompt y dice, opa, se me fue, dice router config, router config, y después dice un comando que dice interfaz tanto. Y después, cuando se le da Enter, fíjense que cambia el prompt y dice config-if. ¿Qué quiere decir? Que yo para poder ir haciendo configuraciones en esa interfaz, tengo que entrar en modo de configuración de interfaz. Si dice config solo, es modo de configuración general. Y si quiero entrar puntualmente a configurar una interfaz, es con este comando. Eso después lo vamos a repetir la clase que viene, le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Pero bueno, es como para ir ganando tiempo básicamente para ustedes por si tienen algún problema en la instalación, en la configuración o quieren hacer algo o tienen alguna duda en general. Bien. Voy a ver el chat por las dudas si alguien hizo alguna pregunta o no. Ahí Pablo preguntó con respecto a la instalación del Packet Tracer, ya lo respondí, Facu. El Packet Tracer lo pueden instalar en cualquier sistema operativo que usen en su computadora, digamos, directamente en la computadora. No necesitan una máquina virtual ni nada. Perfecto, sí. El Packet Tracer viene para Windows, para Mac, para Linux sin ningún problema. Y si mal no recuerdo, Javi les dejó una máquina virtual por si quieren no tenerlo instalado, ya con el Packet Tracer instalado. Pero no hace falta, directamente lo pueden tener instalado. ¿Hasta qué hora dura la clase? Y vamos a ver. Ahora no la tengo tan calculada. Depende de las preguntas que hagan ustedes y demás. Pero vamos a intentar que dure 1 hora y media, 2 horas. Bien. Profe, Sí. ¿y la asistencia? Perdón, no sé si dijo. Nosotros la asistencia normalmente no la tomamos. Igualmente, en el caso que la necesitemos, cuando el Meet termina, siempre le llega un resumen al profesor en el que dice, es bastante buchón, se conectaron tales personas de tal minuto a tal minuto. Entonces yo sé exactamente quiénes ustedes estuvieron conectados y por cuánto tiempo. Sí, digamos que si se conectan y se desconectan a los 2 minutos, no les va a contar el presente. Bien, pero normalmente somos bastante laxos. En ese sentido, no somos tan rigurosos a la hora de decir que levanten la mano y digan presente, menos si tenemos que tomar la asistencia a 88 personas. Bien. Entonces, bueno, tenemos el Packet Tracer, tenemos distintos dispositivos que podemos ir poniendo acá en nuestro escenario. Y algo muy interesante es decir, bueno, está bien, estos son dibujitos, yo sé que los routers van a ser siempre cilíndricos por lo que veo acá, yo sé que los switches siempre van a ser un rectángulo por lo que veo acá, y la computadora intenta simular una computadora. Perfecto, hasta ahí todo muy lindo en la emulación, pero si yo tengo un router, este dispositivo físico, vamos a ponerle zoom in, me compré este. O sea, vengo acá, router Cisco. Y dije, bueno, me la jugué, rompí el chanchito y me compré un router. Ok, yo en el Packet Tracer estoy acostumbrado a decir, bueno, vengo acá, automáticamente me aparece una ventanita y ya puedo empezar a jugar con el router, y si soy medio vago, poder ir directamente a la interfaz gráfica y decir, bueno, hacé tal ruteo, tenés tal nombre, lo que fuera. Pero en la vida real, si yo me lo compro, ustedes se preguntaron, bueno, ¿cómo me conecto? ¿Cómo es que simulo esta línea de comandos en la realidad? Bien, para eso, ustedes por ahí, si alguno de ustedes ya configuró alguna red o algo en particular, por ahí se puede imaginar y decir, bueno, me fijo si viene con alguna IP, alguna interfaz, con algo por defecto, y es un buen intento, pero lo que uno debería hacer es
conectarse por el puerto consola. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver qué es el puerto consola. Cuando ustedes ven los routers y después jueguen haciendo esto mismo, van a ver que cualquier placa de red que ustedes seleccionen va a estar apagada. Por defecto, el router tiene las interfaces apagadas. Fíjense que acá dice on, y si yo quiero, más allá que yo le ponga una IP acá o lo que fuere, no va a andar. ¿Por qué? Porque lo tengo que prender. Y fíjense que yo le hice un clic acá en on y automáticamente abajo me mostró cuál es el comando para encender esa interfaz. Lo mismo que si yo vengo a la otra, escribo y tildo solamente on, me aparece un comandito. Bien, entonces, cuando yo pongo un router de estos que son empresariales, normalmente vienen con todas las interfaces apagadas. ¿Por qué? Porque lo que hace un router, después lo vamos a ver más adelante, es conectar redes distintas. Entonces, como es algo crítico, la conexión de redes y la comunicación entre redes entre sí, por defecto y por seguridad, siempre viene apagado. Entonces, necesitamos alguna manera de poder configurar estos routers sin, sin correr, digamos, demasiado riesgo. Entonces, vamos a ver también que todos los routers estos vienen con un puerto que se llama puerto consola. Fíjense que no sé si no se llega a ver, después jueguen, porque encima ni yo lo veo acá que estoy enfrente, pero normalmente es un puerto que está en switch y routers, que tiene la leyenda console en celeste. Esto es incluso agnóstico a la marca. Van a ver que si se compran un HP, un Cisco o la marca que fuera, un puerto consola van a tener. Por ahí no celeste, me acuerdo de los últimos HP que configuré, estaba en gris, eh, pero decía puerto consola. Y después presten atención que este es un puerto RJ45 o puerto de red, y este otro router tenía un puerto consola USB. Encima micro USB. No, perdón, mini USB. Entonces, esto que nos dice que el puerto consola no es, digamos, un estándar de facto, sino que depende del dispositivo, puede venir con RJ45, mini USB, USB común, USB-B, si mal no recuerdo. Entonces eso es algo también muy interesante para ver. Bien, ¿cómo se relaciona esto que les estoy diciendo a lo que tienen que hacer en la práctica? Ustedes dirán, bien. Entonces, tenemos nuestro packet tracer. Vamos a tener que poner una PC. En la PC vamos a utilizar el puerto serie, comúnmente se conoce como serie, o RS232. Y vamos a tener que poner un router Cisco y un cable consola. Bien. Entonces, tenemos nuestro router, tenemos nuestra PC, tenemos que poner cables. Bien. Acá abajo, en el truenito naranja, vamos a ver que dice Connections. Acá vamos a tener todos los cables. Si apoyamos el cursor arriba, fíjense que dice consola, cable de cobre cruzado, fibra, línea telefónica. Cada colorcito y formato, digamos, va a intentar simular un cable en particular. Y si nosotros no sabemos cuál es el cable que tenemos que utilizar, por ahí está el truenito este que dice automáticamente elige el cable que va. Esto, digamos, no es siempre así, pero yo puedo seleccionar así y dice, bueno, automáticamente elegí el cable cruzado entre dos routers. Después vamos a ver por qué el cable cruzado y no el directo y lo que fuera. Pero fíjense, si yo ahora pongo entre la PC y el router, me dice, no lo puedes conectar. Ok, son interfaces distintas. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar el cable consola, voy a seleccionar de la computadora, fíjense que me dice, mira, esta computadora tiene el RS232, un USB, otro USB. Bien. Vamos a seleccionar RS232 y voy a tirar el cablecito a el puerto consola. Y automáticamente ahí me conecto. Esto en la vida real, ¿cómo es? Bueno, utilizamos un cable, lo conectamos ahí y es un cable DB9.
que tiene esta forma. Es un cable que adentro tiene 9 pelos de cobre. Por eso se llama DB9. Y es un cable que transmite la señal, o está preparado para transmitir señal en serie, no en paralelo. ¿Alguien quiere unirse? ¿Cómo? Ahí aceptó. María Rossi. Bien, no las aceptes. La gente tiene que entrar con la cuenta institucional. Por hoy la primera clase se lo vamos a perdonar. Pero acuérdense, chicos, de entrar siempre con la cuenta institucional. Por dos cosas. Una, porque después nosotros perdemos la asistencia. Porque si ustedes se conectan con mi mail, que soy, no sé, Facundo Michael Jordan @gmail, yo no sé si realmente sos vos o alguien que puso ese nombre de fantasía. Y aparte, principalmente, que no los tenemos que andar aceptando. Bien. Entonces, ¿vieron ayer con Adri la diferencia entre comunicación en serie y paralela? ¿Cuál es la diferencia? Perfecto. Bien, entonces no me meto en esos detalles que ya los vieron. Cualquier duda igual me lo pueden hacer, pero entonces voy a hacer como que son conocimientos adquiridos. Y entonces lo que ustedes van a hacer es, lo que se hace comúnmente es comprar un cable de B9 y muchas veces, como vieron recién, cable de B9, no sé si prestaron atención, que en las imágenes nos salían todos puertos así por ahí en macho hembra de RC232, pero las computadoras ya no tienen estos puertos, entonces lo que se utiliza es una adaptadora USB. Y lo pueden conectar al USB de cualquier computadora. Bien, con ese cable van a su computadora y ahí alguien prendió el micrófono, no sé si iba a preguntar algo. No, creo que soy yo, Facu. Ahí me muteo. Ok. Bien. Y lo que van a hacer es, van a su computadora y ustedes ya podrán intuir que de alguna manera, desde la computadora vamos a usar un programa para conectarnos al dispositivo. Bien. Eso está en, no me acuerdo, acá, desktop. Van a ver que las computadoras, si ustedes van a desktop, van a tener un montón de recursos que intenta simular realmente una computadora real. Fíjense que tenemos navegador web, porque podemos también acá poner nuestros propios servidores web, correo, firewall, cliente TFTP, de todo. Bluetooth, podemos simular un montón de cosas, con lo cual está buenísimo. Si tenemos que simular entornos empresariales, lo podemos hacer tranquilamente. Bien. ¿Podés levantar servidores, dijiste? Sí, sí. Digamos, es todo emulado, ¿no? Es bastante sencillo, pero, por ejemplo, eso estaba acá, server, puedo poner un servidor y a este servidor le puedo decir, por ejemplo, eh, esto acá. Podemos levantar un servicio de HTTP, o sea, un servicio web, de HCP, con los rangos de IP que yo quiera, de HCP versión 6, TFTP, DNS, un montón de servicios podemos configurar acá y ver cómo es que funcionan en nuestra red. Obviamente acá HTTP es súper Claro. básico, podemos ¿Y subir, los endpoints te los da por defecto o cómo es? lo configuras vos, o sea, es todo dentro del, No podés subir de un. Ahí entendí. Ok, está bien. digamos, es todo dentro del emulador, vos podés le pones no sé, vengo acá, digo configuración, quiero poner la interfaz, esta faz Ethernet, le quiero poner la IP 192.168.100, con esa máscara, le pongo, no sé, servicio de HTTP on. Incluso yo puedo crear en mi computadora un archivo web y lo puedo subir a este servidor para ver cómo es que funciona. Eso quería saber. Viola, está bueno. Sí, sí. Y después pongo una computadora. Vamos a hacerlo ya que estamos. De acá, vamos a probarlo.
Ok. Bueno, después lo probamos cuando lleguemos acá para aplicación, Sí, vamos. sí, está bien, joya. Para no perder tanto tiempo y no irnos por las ramas. Pero lo pueden probar tranquilamente. Pones una compu, lo conectás ahí. Lo único que le tenés que setear la IP a mano si vos no le habilitás el servicio de HCP, que es algo que también después vamos a ver. Sí, sí, joya. Esto para simplemente, es que por defecto viene apagado, lo va a tener que configurar. Bien, entonces, volviendo a lo que nosotros queríamos, tenemos nuestra compu conectada al router, ¿m? Y si ustedes van al programita Terminal, van a ver que les va a mostrar esto, Terminal Configuration. Dice Port Configuration, bit per second, estos mismos palabritas que están acá son las que tienen que averiguar qué significan y qué representan en el trabajo práctico. ¿Mm? Y voy a poner acá esto, después lo corrijo. Pero es esto. ¿Por qué ustedes tienen que configurar esto? Bien, porque digamos, como es una conexión fuera de serie, nosotros le tenemos que especificar cómo es que se comunica a través de ese medio en particular. Entonces, le tenemos que especificar todo del protocolo. Y esto es muy, digamos, muy importante cuando ustedes están trabajando con un dispositivo que lean el manual. ¿Por qué? Porque puede cambiar, y de hecho cambia mucho, entre fabricante y entre modelos. ¿Mm? ¿Por qué? Y porque cada interfaz tiene y cada dispositivo tiene distintas características. Así como vamos a ver después que hay interfaces de red más rápidas, de Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Después tenemos fibra óptica de 1 giga, 10 gigas, 100 gigas. Así como incluso tenemos antenas Wi-Fi. Y ustedes van a ver, por ahí ya vieron que, no sé, cuando compran un celular y hoy le dicen, mira, el celular ya viene con Wi-Fi 7. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la antena es capaz de, normalmente, trabajar más rápido. Bien, esto con los puertos consola más o menos lo mismo, lo tenemos que especificar a mano, no es que no es que se hace normalmente automáticamente como las redes que nosotros estamos acostumbrados a que nos conectamos y ya salimos navegando a internet. Entonces, le vamos a especificar esto. Bit per second es la cantidad de bits que se esperan por segundo. Yo acá había preparado una pequeña. Hay una consulta, Facu. Sí, Pregunta Maximiliano, si podés explicar de nuevo lo que haces en la PC. perfecto. Lo que vamos a hacer nosotros básicamente es lo siguiente. En la práctica conectamos un cable DB9, agarramos un cable de estos, a ver, por la suma módica de 8.000 pesos, lo compramos y después vamos a tener que comprar el adaptador USB. Vamos a poner DB9 USB. Bueno, nos vamos a gastar 15.000 pesitos. Pero enchufamos. Después lo vamos a hacer cuando tengamos alguna clase presencial, lo vamos a hacer ahí en vivo y lo van a hacer ustedes. Pero para que quede claro conectamos este puerto USB en la realidad. O sea, nosotros ahora en el Packet Trace estamos haciendo todo a través de RS232 porque es digamos, la compu ya viene con estas interfaces. Lo que pueden hacer también es, la próxima vez que vayan a la UNOVA, vayan a los laboratorios y presten atención en las compu del laboratorio. Fíjense, atrás la mother que viene con las que compraron ahí, todas tienen el puerto RC232 directamente en la mother. Entonces no hay necesidad ni siquiera de usar un adaptador como este. Entonces imagínense que ustedes están en el laboratorio de la UNOVA, tienen este cablecito y lo conectan de un extremo a la mother de la compu, del otro extremo al puerto consola del router. Fíjense también que este es RJ45, con lo cual hay de consola TV9 RJ45. Vamos a mostrarle este cablecito, o este que acá puede ser un poquito mejor. Este está enchufado a la madre y este al router. Esto, digamos, chicos, es anecdótico, es un puerto consola que lo que me interesa y lo que ustedes ya pueden empezar a intuir, pues dice, profe, pero tenemos puerto RC232, puerto USB, puerto RJ45.
¿Qué rescato de todo eso? Que yo lo que necesito, en realidad, es que mi computadora tenga un puerto serie, no un puerto paralelo, sino un puerto serie que lo voy a utilizar a ese puerto serie con estas características para poder comunicarme con el otro dispositivo, que es lo único que soporta. Eso es fundamental. Y eso es lo que estamos queriendo lograr. Es una comunicación de un puerto serie hacia el otro dispositivo. Bien, y no solamente eso, porque por ahí ustedes dirán, bueno, pero el USB tiene más pelos de cobre que los 9 del DB9 por defecto, y tiene menos y tiene uno más que el RJ45. Bien, perfecto, ¿sí? Y eso está muy buena la analogía, porque normalmente en esta comunicación, más allá que nosotros usemos por defecto el cable DB9 con los 9 pelos, lo que se utilizan son solamente 3 de esos pelos, para enviar, para recibir y tierra. Bien, el resto de los cablecitos no se utiliza. Bien. Siempre para todo lo que digo, a mí siempre me gusta aclarar, para todo lo que nosotros acá vamos a ir dando reglas, pero para todo lo que decimos siempre hay excepciones en la práctica. Pero yo les digo, aprendan la regla para después entender las excepciones. Así que se utilizan 3 cablecitos. Entonces, yo necesito un puerto de serie nada más. Bien. En mi computadora, ahora lo que necesito es un programa que sea capaz de configurar el puerto serie para que funcione con esto, con estas características. Bien, normalmente vienen en multitud de programas. Pueden usar el Windows, si mal no recuerdo, estaba el Hyperterminal. Hyperterminal, que es más o menos así, que uno especifica cómo es la configuración y termina teniendo una interfaz similar a esta. Y en Linux, que es lo que normalmente utilizamos, usamos una aplicación que se llama Minicom. Esta es la que vamos a usar después en clase cuando estemos de manera presencial, que es una interfaz como esta. De nuevo, lo que vamos a intentar hacer es exactamente lo mismo que nos está simplificando acá, porque lo que necesitamos es que los bits por segundo sean 9600, la cantidad de bits de datos van a ser 8, la paridad no va a tener, si va a haber un bit de parado o no, ahora vamos a ver qué es todo esto, si va a tener control de flujo o no, y fíjense que acá pues, nosotros podemos ir jugando con cada uno de estos datos y decir, bueno, ¿cuántos bits por segundo puede aceptar? Y fíjense que varía mucho de 1200 bits por segundo a 115.000. La cantidad de datos, fíjense que puede ser 5, 6, 7, 8, ¿por qué puede ser más, menos? Ahora lo vamos a ver. Bit de paridad, si va a utilizar o no, ahora vamos a ver qué es. El bit de parada, si va a usar 1, 1,5, ¿qué es 1,5? O 2. Y control de flujo, si va a ser control de flujo. Soft, que esto es por software, son señales que ahora vamos a ver qué son. O si va a tener una controladora hardware, que es la que va a comunicarse con la otra, en la cual van a negociar el control de flujo. O no va a tener nada. Entonces son muchos los datos que nosotros podemos ir seteando a bajo nivel para decirle, mira, con tal otra interfaz del dispositivo te tenés que comunicar teniendo en cuenta estos datos. Bien, y fíjense que acá estamos directamente estableciendo las características que va a tener la comunicación. No hay direcciones, IP, MAC, no hay nada. Es simplemente, mira, para poder comunicarte con otro dispositivo, usa esto y ya te conectás. No quiere decir que yo pueda hacer lo que quiera porque después le puedo poner contraseña y distintas medidas de seguridad, pero ya voy a poder estar conectado directamente al dispositivo. Entonces, si yo vengo acá, terminal, y acepto esto, van a ver que me dice, ¿querés? Pongo que sí, le pongo que sí, y ya estoy dentro de la interfaz del router, que es lo mismo que venir al router y venir acá a la línea de comandos. Si ustedes se fijan, lo que me está mostrando el prompt es exactamente lo mismo. Lo que nos hace esto es ahorrarnos el trabajo de tener que poner una computadora, cable consola y conectarnos.
Eso es lo que esta solapita de Command Line Interface nos está abstrayendo, de tener que hacer esto. Bien. Vamos a hablar un poquito ahora de estas características que tiene esa configuración del puerto consola. Bien. Perdón, Facu, te Sí. interrumpo un cachito. Hay pregunta, Tomás. Nada, si podés volver a comentar o explicar lo que es el puerto consola. Igualmente, chicos, por las dudas, claro, hoy justo estamos los dos, pero abran el micrófono y pregunten, no hay problema por eso, porque por ahí Facu no está todo el tiempo viendo el chat. Hoy por ahí puedo contestar algunas cosas por chat, yo avisar a Facu, pero nada, no tengan miedo de abrir el micrófono y preguntar. Bien, gracias. Bien. Básicamente es lo que comúnmente se conoce como puerto fuera de banda, que digamos, porque no tenemos que setear direccionamiento ni nada, pero para que quede lo básico que que te tiene que quedar es que es un puerto en serie. Con lo cual nosotros, ¿por qué? Porque lo que nos interesa ahora es cómo va a viajar la señal. En serie. ¿Qué quiere decir? Que va a ir un bit a la vez, de manera secuencial, y no en paralelo. No es que estoy mandando 8 bits que hay que sincronizarlos y demás. El puerto consola en los dispositivos se utiliza para, más que nada para la configuración inicial. Lo aconsejable después es ponerle contraseña o distintas medidas de seguridad y, y bueno, no dejarlo, no olvidarse de esto porque, digamos, por ahí nosotros nos preocupamos mucho por decir, mira, tengo mi super data center con cada router con distintas contraseñas, nadie puede acceder porque tengo un super firewall y demás, pero después tenés un empleado malicioso que entra al data center con un cable serial, entra dispositivo por dispositivo y te lo hace fleco. Y ahí, digamos, salteó todas las medidas de seguridad que uno podría haber salteado. Pero por eso el puerto consola es tan importante, que nos da un acceso total al dispositivo y directo, y así como nosotros podemos configurar administración remota a través del protocolo IP, o a través de SSH, o lo que nosotros querramos, o un panelcito web, el puerto consola también nos permite esta administración, pero fuera de banda y a través de un puerto de serie, el cual nosotros vamos a tener que especificar las características que va a tener la señal. Y bueno, vamos a ver un poquito en cuáles son esas características. Lo tenía acá. Voy a poner, si mal no recuerdo, nunca me acuerdo los atajos estos de teclado, pero presentación. ¿Se ve pantalla completa, Nacho? Sí, Facu. Perfecto. Tampoco es que, digamos, es la gran presentación, sino que son algunos gráficos como para que se entiendan algunos conceptos. Nada más que esos son, no mucho más. Cuando nosotros hablamos de bit por segundo, básicamente es, como su nombre lo dice, digamos, es la cantidad de bits que vamos a estar contando por segundo, que esperamos recibir, ni más ni menos. Y esto es súper importante porque, digamos, si la señal se alarga o se acorta, vamos a terminar interpretando de uno de los dos extremos algo totalmente erróneo. ¿Mm? Es como hablar muy rápido, muy despacio y no terminas de entender lo que te está queriendo decir la otra persona. Bien. Y algo con lo cual muchas veces se juega es con la frecuencia de audio, que lo que me permite es, bueno, yo tengo una señal y esa señal puede tomar distintos valores. ¿Mm? Yo digo, bueno, mira, la señal no va a ser ceros y uno, que va a decir, bueno, voy a poner un caso brutal, pero para que se entienda. No hay voltaje o hay voltaje, sino que puedo decir, mira, mi interfaz es capaz de censar si son 5 volts, si son 2 volts o distintas variaciones, y cada uno de esos rangos los utilizo para representar más de un valor a la vez. Entonces, fíjense si acá la señal, mi interfaz es capaz de censarla en 4 valores distintos, con un mismo ciclo puedo representar 4 valores distintos. O si está en 00, 01, 10 o 11. Entonces acá, a la misma señal o al mismo ciclo, digamos, representamos el doble de datos.
doble de bits por segundo. Por eso acá tenemos 10 baudio y el bitrate es 20 por segundo. Esto es muy importante, pero y lo van a ver mucho, sobre todo en Wi-Fi, y cómo es que hace la modulación de la señal y demás. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ahora no nos interesa. Sobre todo, normalmente el audio lo pasamos por alto, sino lo que no me interesa cómo, sino me interesa la cantidad de bits que soy capaz de soportar por segundo, mi ancho de banda. Bien. Después hay algunos dispositivos que necesitan un bit de paridad. ¿Qué quiere decir? Ese es un bit de control que yo utilizo para decir, bueno, lo que estoy recibiendo no sufrió ningún tipo de modificación porque puede ser una carga electromagnética de algún motor que está muy cerca, de un microondas, de lo que sea. Entonces, muchos dispositivos lo que agregan es un bit de control de lo que yo espero. Y lo que puede ser un bit que normalmente se llama bit de paridad, que lo puede ser par o impar. ¿Qué quiere decir eso? Que si es par, lo que va a intentar hacer el último bit de los 8 de datos es decir, bueno, mantener la cantidad de unos de manera par. O sea, que si de los 7 bits de datos yo pongo un número impar, agregale un 1. Fíjense, acá tengo 7 bits de datos, bueno, están acá, y fíjense, acá tenemos 1, 2, 3, 3 bits. Entonces, como tengo 3 bits, 3 es impar, le agrego un 1. Entonces, cuando llegue del otro lado, la señal dice, bueno, me llegó 1, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Estará bien o no? Y si va a estar bien si lo que venga a continuación es un 1. Si no, quiere decir que la señal vino corrupta, se modificó por algo y la descarto. Y cuando el bit de paridad es impar, es exactamente lo mismo, pero a la inversa. Lo que intento es que la cantidad de 1 sea impar. Es un bit de control que se agrega, pero como ya se pueden imaginar ustedes, esto va a repercutir mucho en la performance de la cantidad de datos que soy capaz de transmitir. Normalmente, esta clase depende del dispositivo, ¿no? Pero cuando uno te dice si acepto codificación par o impar, es porque el alfabeto que son capaces de representar es reducido o no. Normalmente son caracteres ASCII, ustedes por ahí ya lo han visto de otras materias. El alfabeto ASCII se representa con 8 bits y en el caso de que se utilicen 7 es ASCII reducido, menos caracteres. Y ni hablar si, como vieron ahí en el Packet Tracer, que se pueden usar hasta 5 caracteres, las letras que nosotros podemos utilizar son menores, menor cantidad. Después, a lo último tenemos la opción de agregar un bit de parada o no. ¿Para qué es este bit? Y básicamente me funciona como una especie de señal de decir, mira, hasta acá llegan los datos. Procesalo y después puedo mandar otra señal más. Pero te estoy ayudando, mira, hasta acá llegaron la señal que te quería mandar. Y por último, tenemos control de flujo, que el control de flujo lo que intenta hacer es que se pongan de acuerdo las dos interfaces. En decir, mira, yo espero tanta cantidad de datos, más o menos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, porque las computadoras, ustedes ya saben, todas las computadoras tienen características diferentes y a medida que les va llegando información, no es que se procesa de manera inmediata, sino lo que se hace es ir guardándola en un buffer, y un buffer que es un espacio de memoria. Llega la señal, se guarda en un buffer, que es un espacio de memoria, y a medida que el dispositivo lo pueda ir haciendo, lo va a ir procesando. Entonces, como hay dispositivos que son lentos por distintas características, necesitan controlar el flujo. Entonces, le tienen que poder decir al emisor, mira, soy capaz de recibir o todavía no, espera. Entonces, esa señal de comunicación, decir, mandame o no, eso es lo que normalmente se conoce como control de flujo. Después, cuando veamos capa de transporte, este tema es importantísimo en el protocolo TCP, pero bueno, por ahora quedémonos con esto. Y cuando ustedes vean estas señales de código,
es básicamente porque este control nosotros lo podemos hacer por software o por hardware. Y las dos tienen sus pros y sus contras. Si nosotros lo hacemos por software, quiere decir que tenemos que mandar una señal que represente estoy listo para recibir o no. Y se utiliza con esta codificación ASCII. Si me llega la señal DC3, quiere decir pausa. Si me llega DC1, quiere decir mandá. El tema está que si nosotros queremos mandar justo estos caracteres en la parte de datos, vamos a estar mandando este tipo de señal. Entonces, por ahí tenemos que buscar la manera de que modificar en el campo de datos justamente estos datos y que se pongan de acuerdo y decir, mira, cuando yo quiera mandar DC3, hago algo para que vos interpretes que es DC3, pero te mando, no sé, un DC33. Y si yo quiero mandar DC33, mandá DC333. Entonces tenés que de alguna manera ponerse de acuerdo para decir, bueno, estos caracteres están reservados para la señal de pausa de transmisión o reanudar la transmisión. ¿Todo esto por qué? Porque lo estoy usando por software. Por ahí algunos de ustedes ya son más duchos o han trabajado en la parte de programación y les ha pasado justamente esto. Y hay una palabra que se llama escapar caracteres, que eso normalmente se hace con una contrabarra. Bueno, es exactamente la misma idea. Yo le tengo que decir, mira, yo no soy capaz de poner una contrabarra, entonces tengo que escapar la contrabarra y pongo contrabarra, contrabarra. O el arroba. El arroba es una letra reservada, te pone contrabarra, arroba. O lo que fuere. Entonces es un mecanismo de aviso. Facu, perdón, Sí. interrumpo un cachito. Esto que comentaba justo sirve también, está bueno porque Brian preguntaba con respecto a lo del bit de paridad. Dice, si yo agrego un 1 para que sea par o impar, ese 1 no modifica el mensaje. Y esto está un poco relacionado justo a lo que comentaba Facu. Siempre que el emisor y el receptor se pongan de acuerdo, no. A ver, porque el mensaje o los datos en sí van en los otros bits. Tanto el emisor como el receptor saben que ese bit lo tienen que usar para calcular la paridad. Y de hecho, a medida que vayamos avanzando en la materia y vayamos subiendo, digamos, en las capas del modelo OS y viendo otros protocolos, van a ver que casi todos los protocolos agregan información de control. Pero como tanto el emisor como el receptor hablan el mismo lenguaje, digamos, ambos entienden el mismo protocolo, que es justamente eso, ponerse de acuerdo en cómo va a ser la comunicación, saben qué bits en este caso o qué datos tienen que considerar como el mensaje en sí que se está mandando y cuáles son datos de control del protocolo, digamos. En este caso sería la misma idea, ¿no? Perfecto. Ujú. Perfecto. Gracias, Nacho. Y anímense a prender el micrófono y preguntar, chicos. Interrumpan cuando quieran. Eso no hay ningún problema. Y Maximiliano pregunta si este PowerPoint está en la plataforma. Todavía no lo subí. Tampoco tiene un arte demasiado importante, pero se lo subo. Si lo quieren, se lo subo. No hay ningún problema. Y de paso aprovecho, te interrumpo un cachito más, Facu. Dale. Eh, Nada, justo comenté de los diferentes protocolos. Van a ver, y relacionado a esto que dijo Facu, de que todo lo que mencionamos como reglas tiene alguna excepción o algo a considerar. Fíjense en el caso del bit de paridad, que no es infalible, porque si se mete ruido en la señal y se cambian 2 bits, ahí digamos no ayuda, pero en todo el stack de la comunicación se hacen un montón de controles más y menos refinados y a diferentes niveles de la comunicación que ayudan a que al final de cuentas lo que el emisor le manda al receptor se pueda validar como que no se modificó en el medio de alguna manera. Exactamente. Vamos a ver después que hay protocolos que directamente no hacen ningún control de nada y dice, bueno, lo delego a otra capa. Si otra capa quiere controlar, que lo haga y al nivel que quiera. Exactamente. Bien. Y después tenemos lo que sería el control de flujo por hardware,
que es la misma idea, pero es hardware dedicado para esto y básicamente la problemática de esto son la complejidad que tiene y los costos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tengo que, primero, fíjense que ahora ya no, vamos a usar 2 cables, aparte de los que habíamos dicho de los 3, para mandar este tipo de señales. Con lo cual, la placa de red va a tener que ser capaz, o sea, es más complejo el firmware, es más costoso. Una cuestión de materiales y de configuración. Bien. Pero bueno, digamos, que sea por hardware es muchísimo más rápido y eficiente que sea por software, porque no tengo que andar escapando caracteres, no tengo que hacer tanto control a nivel de software. Bien. Y por último, este es un pequeño ejemplo de lo que normalmente se utiliza en los dispositivos dentro del Packet Tracer, que por eso ya viene medio por defecto todo, que son 9600 bits por segundo. Se van a utilizar 8 bits de datos, o sea, no va a haber va a ser sin paridad, 1 bit de parada y sin control de flujo. Este es el estándar para los dispositivos que vamos a ver en el Packet Tracer. Pero siempre recomiendo, cuando estén trabajando con un dispositivo de estos, lean las características. Es fundamental. A mí me pasó, no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, que había dejado el minicom de mi compu configurado para conectarme a con esta configuración, digamos, para ¿cómo era la marca? Unify, y conecté un HP y no quería saber nada, y me leí el manual. Y dije que salame, tendría que haber puesto esto. No solamente eso, sino que cuando agarré el switch y lo fui a colocar una vez configurado, me fijé el puerto consola, y en el puerto consola dice console y estas características de configuración. Estaba escrito así, muy chiquitito, pero estaba ahí. Y dije, uy, no lo vi, no lo vi. Pero bueno, si no van a ver que la terminal directamente no muestra nada, o hay veces que empieza a mostrar ruido. Pero bueno, en la práctica lo que ustedes van a tener que hacer es investigar un poquito más de estas características para tenerlas en cuenta y no mucho más. Acá, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta y si no, le cedo la palabra a... Sí. Uno, digamos, normalmente, acá respondiéndole a Brian que dicen, están los dos al tanto del protocolo, que creo que lo que lo responde Bonacho, es el dispositivo normalmente ya viene con esa interfaz, con esas características. Por eso es que vos desde tu compu lo tenés que decir, mira, puerto USB, placa RJ45, puerto serie, trabajá con esta frecuencia, con esto, ten en cuenta la paridad o no. Eso lo hacemos nosotros. Bien. Y bueno, le cedo la palabra a Nachín, a ver si quiere explicar los últimos 2 ejercicios. Gracias, Facu. A ver, ahí comparto. Bien, ahí se ve, ¿no? Sí. Por las dudas consulto, ¿llegaron a ver algo a charlar de banda base y demás con Adri en la clase de teoría? De los diferentes tipos de señales, de codificación y demás. Joya, genial, gracias de vos. Bueno, vieron que cuando ustedes están, si ya hicieron alguna materia de programación o lo que sea, no sé, están programando en Python, están programando en Java, en C, se dice que al final, a bajo nivel, la computadora solo entiende de ceros y unos. Bueno, si vamos, llegaron a ver todo. Buenísimo. Llegó la info, pero quedó ahí. Ok. Bueno, nosotros siempre decimos que a bajo nivel la computadora entiende de ceros y unos. Pero si nosotros vamos anteriormente a eso y vamos en lo que es el modelo OSI, a la capa física, que es un poco lo que estamos trabajando o viendo ahora y lo que se solía ver en comunicación de datos, antes de ser ceros y unos,
son una señal que va por un cable, que puede ser un cable de cobre, puede ser una fibra óptica, puede ser el aire si es Wi-Fi, pero es una señal que nosotros necesitamos entender, interpretar o codificar cuando es una señal digital en esos ceros y unos, ¿no? Yo acá voy a mostrar la misma presentación que les mostró Adri, pero básicamente nosotros tenemos esa información que se transmite cuando estamos en la capa física a través de algún medio físico, ¿no? En el caso de un cable de cobre o de este ejemplo que dio Facu, es electricidad, son voltajes muy bajitos, pero básicamente esos pulsos eléctricos nosotros tenemos que entenderlos o codificarlos cuando lleguen a la computadora como un 0 o un 1. Y acá, como bien dice, la información en las señales digitales. Las señales digitales son básicamente las que se pueden representar, déjenme que encuentre, de esta manera, ¿no? Con valores finitos. En este caso está tomando un valor positivo y 0, en este caso 0 y un valor negativo, pero bueno, tenemos una cantidad definida de valores que puede tomar la señal digital. También tenemos las señales analógicas, digamos. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos graficar la señal ahora que yo estoy hablando, sería una señal analógica, digamos, con infinitos valores que se podrían tomar. Pero en este caso estamos hablando de señales digitales que toman valores finitos, como por ejemplo el que mostró Facu cuando explicó el concepto de bitrate. Ahora bien, dentro de lo que es la codificación, nosotros tenemos, como el caso más básico, lo que son las señales en banda base, que como bien lo dice acá, son señales que no sufren ningún cambio en todo el camino que va desde el emisor al receptor, ¿no? La señal que sale del emisor llega tal cual al receptor y es al receptor el que la tiene que interpretar o codificar, mejor dicho. Y hay un montón de códigos o maneras de codificar esa señal en banda base para saber si es un 0, si es un 1, si son dos ceros seguidos, si son dos unos seguidos y poder traducirlas, ¿no? Y de ahí para arriba llevarlas a el dato que sea y que se pueda leer por una persona, ¿no? Ahora bien, hay un montón de códigos, unipolar sin retorno cero, unipolar con retorno cero, polar, Manchester, Manchester diferencial. Es un poco lo que vamos a ver acá. En los ejercicios 2 y 3. La idea acá es hacer un poco la ingeniería inversa, en realidad un poco para entender o para jugar un poquito de cómo se representaría con diferentes códigos estas secuencias, usando en este caso NRZ es sin retorno a cero, unipolar, sin retorno a cero, bipolar, o con retorno a cero, unipolar. Y más allá de graficarlos y así, la idea es entender un poquito por qué hay tantas, porque no dicen, bueno, elijan una y listo, usen Manchester diferencial para todas. Porque todas tienen sus pros y sus contras, básicamente. Por ejemplo, vamos a ver las señales unipolares positivas o negativas, es lo mismo en este caso. Pero en este tipo de codificación, básicamente nosotros podemos representar los uno con un valor, con un voltaje positivo, no importa cuál es ese voltaje, o con un voltaje negativo, que tampoco importa cuál es. Y los 0 con un voltaje de 0. Básicamente no circula voltaje en ese periodo de tiempo que nosotros definimos, ¿no? Que se acuerdan entre el emisor y el receptor. Ahora bien, es súper sencillo. Si usamos señal unipolar positiva, cuando es un 1 va a tener voltaje positivo, cuando es un 0 no va a tener voltaje. Ahora bien, ¿qué problema puede haber acá si hay muchos ceros seguidos? ¿Qué se les ocurre? No va a haber señal si hay muchos ceros.
Claro, en realidad no es que no va a haber señal. El receptor no va a saber si no hay señal o si están llegando muchos ceros. Eso es un problema clásico. Pero hay otro que por ahí es un poquito más difícil de ver, que es qué pasa si hay muchos unos. O sea, evidentemente va a haber una señal, porque va a haber un voltaje llegando en el receptor, pero el emisor y el receptor tienen que, en ese acuerdo que hacen para comunicarse, estar sincronizados. Sincronizar los relojes, que ya lo vamos a ver más adelante y lo vamos a entender también y lo vamos a poder relacionar con algunos protocolos de capas superiores. Y cuando la señal no cambia en ningún momento, es muy difícil tener los relojes sincronizados. Se van perdiendo sincronía, entonces esos pulsos de reloj entre el emisor y el receptor pueden cambiar. El pulso de reloj podemos decir que acá es justo donde se ve el cambio entre cada bit, ¿no? Que acá lo estamos representando y es muy fácil. Pero nada me garantiza que si no tenemos estos pulsos en la transmisión, no se desfasen. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer, por este motivo básico y por muchos otros, más códigos de codificación. La señal polar lo que hace es, bueno, el 0 es un voltaje negativo y el 1 es un voltaje positivo, entonces siempre se garantiza que haya voltaje. Y ahí, digamos, solucionás el problema de, ¿hay una señal o no? Pero bueno, no solucionás el problema de que si tenés muchos bits iguales, podés perder sincronía entre el emisor y el receptor. Acá no importa si el 1 es positivo o negativo, digamos, siempre que haya un acuerdo en la comunicación va a estar bien. Entonces surge, no sé, la señal bipolar, donde el 0 tiene voltaje 0, el 1 tiene un voltaje positivo la primera vez, pero la segunda vez tiene un voltaje negativo y después vuelve a tener un voltaje positivo. Entonces ya hay un retorno a 0, es decir, en esta transición el voltaje pasa por 0 y eso facilita un poco la sincronización entre los relojes, por lo menos cuando hay muchos unos consecutivos, pero no soluciona el problema de cuando hay muchos ceros consecutivos. Acá es donde se complejiza un poco más la cosa y surgen codificaciones del estilo Manchester o Manchester diferencial, que básicamente lo que hacen es tener transiciones en la mitad de cada bit. Es decir, un bit 0 se va a representar, cuando es Manchester, va a arrancar en un voltaje positivo y a mitad de ese periodo que nosotros usamos para representar un bit, va a pasar a voltaje negativo. Y ahí siempre hay un retorno a 0 y pasa por 0, mejor dicho, pero la señal nunca va a estar sin voltaje. Y Manchester diferencial todavía complejiza un poco más las cosas, pero soluciona también otros problemas, teniendo para la representación del 0 una transición al principio del periodo que usamos para representar el 0 y en la mitad. Es decir, si nosotros venimos de un voltaje positivo, cuando es un 0 va a pasar a un voltaje negativo y en la mitad va a tener otra transición. Y el 1 siempre tiene una transición, digamos, en la mitad del bit. Y lo que se busca solucionar acá es todavía facilitar un poco más la sincronización entre el emisor y el receptor a nivel de los relojes, ¿no? Pero bueno, esto requiere tener más ancho de banda, digamos, en mi canal de comunicación, más ancho de banda en el sentido de cuántas transiciones hay y puede interpretar el emisor y el receptor en la misma cantidad de tiempo. Evidentemente acá, para una codificación Manchester, del tipo que sea, necesitamos el doble de ancho de banda que para una señal unipolar o polar, pero que no tienen transiciones en el medio. Entonces todas tienen sus pros y sus contras. Y la idea un poco de estos ejercicios es que, primero que nada, jueguen un poco y traten de entender representando estas secuencias de bit con una codificación unipolar sin retorno a 0, que básicamente es donde ustedes usan un voltaje determinado para el 1 y 0 para el 0.
bipolar sin retorno a cero para representar, digamos, la misma secuencia, donde ahí van a tener polaridad para ambos bits. El 0 puede ser negativo y el 1 positivo, o al revés. Y unipolar con retorno a cero, que en realidad el unipolar con retorno a cero es que siempre hay un retorno a 0 voltaje, digamos, cuando se termina cuando hay un pulso de reloj, ¿no? Si yo acá tengo 2 unos seguidos, con retorno a cero quiere decir que acá por un instante va a haber 0 voltaje. Y en base a eso responder estas preguntas que son bastante sencillas, un poco porque las comentamos recién, que es qué esquema facilita más la sincronización entre el emisor y el receptor. ¿Qué les parece a ustedes de estas? En base a lo que comentaba yo recién. ¿Cuál de las tres es mejor? La que retorna a cero. La que retorna a cero, exactamente. La que retorna a cero siempre va a mantener, digamos, la sincronía entre el emisor y el receptor, por lo menos a nivel de los relojes. Y después es lo mismo, pero para codificación Manchester, y les va a preguntar qué ventaja tiene frente a la codificación sin retorno a cero. Es un poco lo mismo, pero también tiene ventaja con respecto a la que tiene el retorno a cero. Y sumando un poco a esto, hasta acá es la práctica, digamos, esta es la parte, hoy alguien preguntó si se hacía todo en Packet Tracer, esto no, digamos, se hace con lápiz y papel, o con lo que quieran, pero en Packet Tracer va a estar complicado, y es responder estas preguntas. Algo importante que no quería dejar pasar es que cuando nosotros hablamos de señales digitales, dice que la información en la señal digital está en la codificación. Básicamente nosotros cómo interpretamos esa señal. Si ustedes se fijan hoy cuando Facu explicó el bitrate, básicamente con un bitrate mayor nosotros podemos mandar más información, digamos, en la misma cantidad de tiempo. Y esa información, cuando nosotros la interpretamos, está en lo que sería la amplitud de la señal. Acuérdense que Facu mostró un bitrate, no me acuerdo cuánto era, creo que era de 10, para el ejemplo que él mostró, donde, digamos, con 10 baudios se mandaban 10 bits. Y después mostró el doble de bitrate, que eran 20, digamos, y lo que se hacía era tener más voltaje para representar de a 2 bits. Entonces teníamos un voltaje para 0,0, un voltaje para 0,1, para 1,1 y para 1,0. Y eso es un poco lo que es la codificación de la señal digital, ¿no? Poder interpretar las diferentes magnitudes físicas, no importa cuál sea, si es eléctrica, si es luz, si es lo que sea, pero poder interpretarlas y llevarlas a ceros y uno. Así que bueno, un poco la idea de la práctica de esta es Bien. ser lo más simple de la comunicación de datos. Nosotros tampoco somos expertos en física, pero bueno, es como para entender cómo se relaciona la parte física de las redes con los protocolos que vamos a ver más adelante. Más adelante les va a quedar en claro cuando veamos algunos protocolos, cómo un protocolo, no sé, de capa de enlace tiene mecanismos para sincronizar relojes y cómo ese mecanismo que usan los protocolos se traduce a alguna magnitud física que puede ser voltaje, por ejemplo. No sé si quedó claro, si tienen alguna consulta. Y en el chat no han escrito. Por ahí, digamos, para un viernes a las 7 de la tarde es un montón. Pero sí entendemos por ahí que esto es un poquito que ustedes ganen cultura general a bajo nivel, no es que, y de algunas definiciones y terminología. No es que lo vamos a andar evaluando por esta unidad. Sería muy desventajoso para los que lo ven por primera vez
contra los que por ahí ya hicieron comunicación de datos, vienen de una escuela técnica, o por ahí ya trabajan con electricidad y entonces saben lo que es la polaridad. Por ahí la palabra polaridad para muchos es la primera vez que lo escuchan. Si no, es que sepan algunos conceptos y dónde encajarlos cada vez que lo escuchen, nada más que eso. Después por ahí le van a surgir determinados interrogantes cuando lean la bibliografía o cuando se pongan a hacer estos ejercicios y por ahí dicen, y bueno, no sé, se me ocurre ahora así al azar, es por qué si la computadora se representa o procesa ceros y unos, ¿por qué en mi señal no puedo decir, bueno, cuando veíamos el ejemplo de los baudios, ¿por qué no pongo una interfaz a censar y que la comunicación sea, si hay un vol, sean, digamos, que pueda medir 8 estados, y con 8 estados puedo interpretar un byte entero? Y digo, bueno, si hay 0 vol es 0, 0, 0, 0, 0. Si hay un vol es 0, 7 ceros y un 1. 2 vol, 6 ceros, 1 0. Y así en binario, digamos, todas las combinaciones. Pero bueno, técnicamente, digamos, es posible, pero en la práctica eso no se hace por una cuestión de que la placa de red debería ser muy sensible al voltaje y eso básicamente se traduce en dinero. Placas de red que sean capaces de sensibilizarse en medidas de voltaje tan pequeñas, salen más caras. Entonces, normalmente se utilizan no demasiada complejidad, digamos, al uso, al enviar la señal, y se juega más con la frecuencia, que es la capacidad de procesar las que tiene. Exactamente. Sí, no solamente sería en ese caso la complejidad de la placa de red. Tengan en cuenta que cuando hay tan poquitas variaciones entre estados en un voltaje muy chiquito, todo el ruido que hay en el medio, todo el ruido que hay en el medio en una casa es prender y apagar una luz, tener una tele prendida, tener la heladera, afecta no solamente a las señales eléctricas, pero al wifi, a un montón de cosas. Entonces hay que tener cierto margen para que, sabiendo que las señales en el camino se distorsionan y por eso por ahí ya vamos a ver que no podemos tener un cable UTP de 1 kilómetro sin tener un repetidor o un switch en el medio, es necesario, digamos, mantener cierto margen entre un estado y el otro. Claro, por eso se usan filtros, por eso se usan repetidores de señal que no solamente la repiten, sino, digamos, que la regeneran. Eso hacen los switch, por ejemplo. Digamos, si yo quiero conectar dos dispositivos que están a más de 100 metros, indiscutiblemente van a necesitar un switch en el medio, porque todos los medios de comunicación, ya sean un cable de cobre donde, digamos, va electricidad, o una fibra óptica donde va luz, o el aire, tienen resistencia. Y la resistencia hace que la señal se degrade, es decir, que vaya perdiendo amplitud hasta desaparecer, que se distorsione y cambie la forma, que tenga ruidos y otra señal interfiere y a lo mejor yo quería mandar 5 volts y fueron 10 o fueron 6. Es necesario que hay que poner filtros en el medio y la distancia y la resistencia del medio afectan mucho. Bien. No sé, chicos, si les queda alguna duda más. Este trabajo en particular no lo van a tener que entregar, no se preocupen. Por eso no. Cualquier cosa que sea obligatoria, el enunciado lo va a decir. Uh-huh. No quiere decir que no entre algún tema de estos al parcial, por lo tanto también eso lo aclaro. Uh-huh. Y sí traten de ir probando de instalar el packet tracer y demás, entonces si llegan a tener algún problemita o algo, nada, para cuando ya lo vayamos a usar lo tengan solucionado.
Profe, el ejercicio 2 se hace con el packet tracer también. Este ejercicio 2, codificación Sí. NRZ, y el 3, no. Eso que hay que buscarlo No vas a ver esto a nivel de capa física, vas a ver los conectores y demás, los tipos de cables y eso. Esto se hace en una hoja. Ok. Ahí Maximiliano hizo dos Maximiliano hicieron distintas preguntas. La primera es, ¿por qué comunicación de datos ya no está en el plan de estudios? Comunicación de datos no está en el plan de estudio de la licenciatura, sí el de la ingeniería, y no está, creo que han querido diferenciar por ahí un poco más el perfil de las dos carreras, porque por ahí tenían como un 80% de, de, como se dice, overlapping, que se sobreponían la misma materia, era el 80% de la misma carrera, entonces le quisieron dar como un perfil más eh, administrativo, de data, de base de datos, de gestión, eh, y la ingeniería dejarlo para las materias que son por ahí un poquito más duras y de más bajo nivel. Por eso es que tienen física, más materias de matemática, comunicación de datos, redes 2. Eh, la verdad no estuve chusmeando mucho en la licenciatura cuáles fueron las que agregaron en los últimos años, si las optativas también cambian y demás. Sí, para que se den una idea, en la licenciatura, digamos, en sistema nunca estuvo física y química. En la ingeniería sí, y sigue estando, digamos. Y si ustedes ven un poco el plan de la materia de comunicación de datos, tiene un montón de cuestiones físicas y de matemáticas que hay que entender. Y nosotros acá no estamos quedando por ahí con la parte más de interpretación y de asociarlo con cuestiones de informática, que es lo que sí se sigue manteniendo también en la licenciatura y que obviamente está en la ingeniería también. Pero la ingeniería tiene por ahí un perfil más matemático o de cuestiones físicas que están incluidas, que no están en la licenciatura. Ahí Facundo dice comunicación de datos está como optativa en la licenciatura. Buenísimo, ese dato no lo tenía. Incluso, hablando también de comunicación de datos, en la ingeniería también cambiaron las correlatividades. Eso me enteré hace poco. Eh, que si vos querés hacer redes 1, antes tenías que tener aprobado comunicación de datos y ahora no hace falta. Ahí Maximiliano también preguntó para qué era el usuario de Packet Tracer. El usuario de Packet Tracer es porque lo podés usar sin usuario, pero te da una cantidad, creo que son 3, es muy poco, de veces que podés guardar algo. Entonces con el usuario, digamos, que es gratuito, digamos, vos tenés que registrar en la plataforma de Netacad, te logueás y puedes usar la aplicación ilimitadamente. Y de hecho, cuando se logueen, les recomiendo que elijan, cuando abren el programa la primera vez, un check que les va a mantener la sesión por 3 meses, si no me equivoco y si no cambió, para no tener que iniciar sesión cada vez en la plataforma de Netacad y demás. Sí, y cuando lo abren por primera vez y se tengan que crear un usuario, van a ver que tienen dos opciones. Está el botón azul a la izquierda y el botón verde a la derecha. Vayan por el botón verde, utilicen la cuenta institucional de la UNOVA si quieren, o con cualquier cuenta de Gmail, así es como que todo más rápido y les carga algunos datos. Eso es algo nuevo que han puesto hace un año más o menos en el Packet Tracer. En las versiones anteriores uno le hacía doble clic y ya abría. Ahora es como que te obligan a saber que existe Netacad y enrolarte ahí, pero no más que eso, no es que van a tener que hacer algo más para poder usar la herramienta. Se loguean, usen el cheque ese que dice Nacho, para que no se los pida cada vez que entren y listo. Ya para la cursada les va a alcanzar. Bien, ahí
Ana Paula está dando más datos de los cambios de los planes de estudio. Sí, yo todavía me tengo que hacer el organigrama de cuáles son la interdependencia de qué materia con cuál, así de cada uno de los planes de estudio, así más o menos sé cómo vienen preparados ustedes o qué se espera que sepan en este año de cursada. No escapa que lo que hace la gran mayoría también es que por ahí se anota la ingeniería en la licenciatura y como que las va llevando las dos más o menos en paralelo. Y en una se adelanta más que en la otra porque sacó, no sé, análisis matemático y en la otra no. O la deja hacer porque tiene otra materia que le resultan un poco más fáciles. Bien, una cosa que tienen que saber del el nuevo cambio de plan de estudios en relación a esta materia es que no son equivalentes. O sea, que si ustedes hacen redes de datos, no se les va a dar la equivalencia en redes 1 y viceversa, algo así. Habían cambiado para que lo tengan en cuenta a la hora de anotarse. Sí, Joaquín, que vi que escribiste, profe. Nosotros después les vamos a ir avisando cuáles van a ser las clases presenciales, pero a priori, a menos que le avisemos lo contrario, siempre va a ser por Meet y en este mismo enlace. Y ya lo corregí ahí en el aviso que les había mandado, y ya les queda. Sí, por las dudas, retomando un tema anterior, las clases estas van a ser todos los viernes a las 6 de la tarde, porque vi que, nada, la otra materia, que no me acuerdo con cuál se le superponía, que era cada 15 días hasta las 7 de la tarde, bueno, no, eso ya estaba acordado, digamos, desde antes de arrancar el cuatrimestre y esta materia va a las 6 de la tarde. La respuesta, Joaquín, a la pregunta que hiciste, no la sé. Habría que preguntarle a la escuela, el que ya hizo materias del plan viejo, si se la toma la equivalencia o no. Para poder ver tu estado actual, rápidamente lo que puedo hacer es ver en guaraní cuáles son en tu historial las materias que tenés aprobadas. Pero después, qué le dieron por aprobado a cada uno, si se pasaron o no, porque sé que hay gente que no se cambió al plan nuevo y demás. Cada situación particular de cada uno no la conozco, no sé cómo lo manejan desde la escuela. Incluso hemos tenido casos que por ahí son estudiantes de otras carreras o de otras universidades, incluso del extranjero, que por ahí nos dicen, mira, yo estos temas los vi, pero estos no, entonces se le da la equivalencia de la materia a medias y tienen que hacer un trabajo de algunos temas. Por eso esa clase por ahí de pregunta del plan de estudio de cada uno se la va a saber resolver mejor la escuela de tecnología. No vamos a volver a dar temas de comunicación de datos. Por ahí Adri la semana que viene va a ahondar un poco más en algo si no llegó a dar todo ayer. Y puede ser que andemos en algunos temas más cuando veamos Wi-Fi. Algunas características extra de la parte de señales. Y por ahí también en medio físico, pero probablemente donde se dé algún contenido extra, si es que se da, en la parte de Wi-Fi. Y cuando sí que se van a dar por entendido, eso depende de ustedes, lo que repasen y las preguntas que planteen. Entendido lo vamos a dar por hecho si aprueban el parcial y el final.
y no es que vamos a andar con este tema de señales y demás en el resto de las unidades. No porque esto por ahí se ve bien abajo de nivel. El tema de señal y de trama y de dato y de datagrama y todo eso no es tan finito como lo estamos viendo ahora en que nos ponemos a ver la sincronización de las placas y demás. Sí, vamos a ver otras características. Por ejemplo, no sé, si cuando hablemos del protocolo Ethernet, ahí sí vamos a ver que tiene sus características. Por ejemplo, no sé, el MTU, que es el tamaño máximo de trama que puede tener, que son 1500 bytes, y cada protocolo va a tener su MTU y de capa de enlace, digamos. Y vamos a andar andando en distintas características de cada capa. Pero esto de hablar de Manchester, de polaridad y todo eso, no. Facundo Méndez es el diagrama del plan nuevo. Bueno, muchísimas gracias por el PDF. Este es el plan nuevo.